Vamos a tener una palabra de oración. Padre, queremos en esta tarde darte gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor inmenso y eterno, con el cual tú nos bendices, nos prospera, nos cuida, nos proteges y nos guardas de manera sobrenatural. Gracias por todas las bendiciones que a través de este estudio tú nos has dado y sobre todo la edificación y el fortalecimiento en nuestro ser interior. Abrimos nuestros corazones para que tú deposites la revelación que preparaste para nosotros en el día de hoy. Y desde ya queremos darte toda la honra y la gloria por todo cuanto tú hagas en cada uno de nosotros con tu palabra. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados y amadas, hemos estado estudiando la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. La semana pasada estuvimos hablando del capítulo número 4 y en el día de hoy vamos a terminar con este capítulo. Nos toca estudiar lo que son los versículos del 13 al 18 y este pasaje habla acerca de la venida del Señor Jesús. Así que yo les presento el tema, la venida del Señor. Es un tema muy emocionante y que nos ayuda a prepararnos para tener, ya sea que el Señor Jesucristo venga en este tiempo, estar preparado para un encuentro con Él, o ya sea que partamos de este mundo, podamos irnos con el Señor. La venida del Señor es un gran consuelo para nosotros. Así que vamos entonces a entrar de lleno en este estudio. La venida del Señor. El cristianismo podría denominarse fe de la espera. En el Nuevo Testamento descubrimos la espera como núcleo de toda esperanza. La espera del nacimiento del Mesías, del bautismo con fuego, de la entronización en Jerusalén, de la resurrección, del regreso de Cristo, etc. Más adelante todas las esperas se convirtieron en conmemoraciones, es decir, en contemplar el pasado. Solo una de ellas inclinó la mirada ansiosa de las y los cristianos hacia el futuro, la venida del Señor, como le llamamos parusia. En Tesalónica, la venida del Señor se pensaba inminente. ¿De qué otra manera podría consumarse el reino de Dios? El triunfo de Cristo era inmediato. Así se entendió y expresó en lenguaje apocalíptico o escatológico. En los evangelios encontramos preocupación y en parte decepción por el retraso. Por ello se relativiza el tiempo de su llegada. Y Jesús habló mucho acerca de esto, de que tendríamos una larga espera. Así que vamos a ver algunos versículos que nos ayudan a entender que siempre el Señor Jesucristo dijo que la espera sería larga. Mateo 24, versículos 42 y 43. Esto fue lo que dijo el Señor Jesús. Velen pues, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero sepan esto, si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora habría de venir el ladrón, habría velado y no habría permitido que forzaran la entrada a su casa. Ahí Jesús está hablando acerca del desconocimiento que tenemos nosotros de su del día y de la hora de su segunda venida, y que también es una espera larga. Mire lo que dice Lucas, capítulo 12, versículo 39 al 41. Yo le voy a leer nada más el versículo 40. Ustedes también estén preparados, porque a la hora que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. O sea, a la hora que no piensen, lo único que Jesús demanda de nosotros es que estemos preparados, porque no dará aviso de la hora ni el día de su venida.
Algunas parábolas intentan consolar y procuran mantener la expectativa pese a la tardanza, como encontramos en Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Sin embargo, yo quiero leer nada más el versículo 5. Y como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron dormidas. También Lucas capítulo 19, versículo 12 y el capítulo 20, versículo 9 nos hablan de esto. Lucas 19, 12 dice, digo pues, cierto hombre de noble estirpe partió a un país lejano para recibir un reino y volver. Ahí está hablando acerca de él. Miren lo que dice en el capítulo 20, versículo 9. Entonces comenzó a decir al pueblo esta parábola. Cierto hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se fue lejos por mucho tiempo. Una larga espera tenemos nosotros en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. En esta situación, la espera vuelve a ser crucial en el camino de la fe, pero ahora como una espera productiva. La fe en la venida del Señor no es estática, está relacionada con la justicia en la que los y las creyentes juegan un papel fundamental. Esto nos permite ver el propio significado del término parousia, el cual se refiere en lenguaje político-administrativo a la llegada de un alto dignatario del imperio a una ciudad en visita oficial. Ante la parousia de cualquier autoridad, el pueblo salía al encuentro y servía de escolta hasta donde se le agasajaba. Pablo lo ilustra claramente. En el retorno de Cristo, quienes creen en Él son arrebatados junto con los mártires para recibirlo en el aire, como a las puertas de una ciudad, y luego celebrar con Él su victoria en el mundo. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Si nuestro mundo es la urbe a la que el Señor regresa, entonces hay que transformarlo en reino. Allí está el espacio de realización de la iglesia. Este es el trabajo que nos toca hacer a nosotros. Convertir este mundo en un reino, o sea, extender y poder expandir el reino de los cielos aquí en la tierra. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 11. Por lo cual, anímense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros, así como ya lo hacen. La venida del Señor no puede dejar de ser el corazón del cristianismo, pero su espera ha de ser productiva. Hay que trabajar para extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Ese acontecimiento responsabiliza definitivamente con el mejoramiento de la realidad que se vive. La celebración venidera no nos aleja del mundo, por el contrario, nos compromete para hacer de él una ciudad gloriosa. Veamos pues el pasaje que estudiamos en el día de hoy, Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice el apóstol Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Pues le decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Llegamos ahora a la porción más conocida de la epístola, por ser la más usada en mensajes para funerales. Pero aunque esta porción se usa en mensajes para funerales, nosotros tenemos que compartirla en medio de la iglesia, porque ella es la que nos ayuda a estar apercibido, a estar en expectativa y preparado para nuestro próximo encuentro con el Señor Jesucristo. Ya sea que venga en el arrebatamiento y su segunda venida, o ya sea que nosotros tengamos que partir de este mundo al próximo mundo. En estos versículos, el apóstol Pablo responde a una pregunta que, al parecer, se habían hecho algunos después que el apóstol se marchó de Tesalónica. La pregunta era la siguiente: si un creyente muere antes del regreso del Señor Jesucristo, ¿pierde entonces la esperanza de salir al encuentro del Señor cuando éste vuelva? Pablo les asegura que quienes se hayan dormido en el Señor no tendrán que esperar a que pase del todo el presente orden de cosas para participar de las bendiciones futuras, sino que entrarán a participar al mismo nivel y en el mismo tiempo que los que viven todavía en esta tierra cuando el Señor venga, de las bendiciones del reino mesiánico, para estar siempre con el Señor. Así que en mi exposición de hoy quiero desarrollar este tema en 4 aspectos relevantes. 1. Comienza primero por lo que constituye su preocupación desde el punto de vista pastoral. En el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Los tesalonicenses se preguntaban por qué muchos creyentes dormían, o sea, que habían muerto, y qué pasaría con ellos cuando Cristo regresara. Pablo quería que los tesalonicenses comprendieran que la muerte no es el final de la historia. Los que duermen, es decir, los que han muerto en Cristo, tendrán una continuidad de vida eterna. La muerte lo único que hace es separarnos de este mundo y llevarnos al paraíso donde estaremos esperando, si nos morimos antes que Cristo venga, hasta que el Señor Jesucristo venga a buscar a los suyos para las bodas del Cordero. Pablo se refiere a las y los mártires, testigos de la fe que han de venir con Cristo. Y esto déjenme hacer una explicación. Aquí habla de mártires porque, como ya dijimos anteriormente en el estudio de esta epístola, los hermanos en Tesalónica estaban bajo persecución y algunos de ellos habían muerto, y los que murieron eran considerados mártires. Son considerados mártires los que murieron por la fe en el Señor Jesucristo. Pero aquí se habla de los mártires, pero se habla de todos los que han muerto en el Señor Jesucristo, los que han dormido en Cristo, se levantarán con la voz de mando del Señor Jesús. Según relato de algunos tesalonicenses, en medio de la persecución habían muerto algunos. El apóstol plantea lo que se considera el corazón de la afirmación de fe cristiana. Jesús murió y resucitó, y en esta esperanza, certeza, incluye a los mártires, ampliando así la esperanza de la presencia triunfante, o sea, parousia de Cristo. Cuando Cristo regrese, todos los creyentes muertos y vivos se reunirán para no volver a sufrir o morir. Vemos aquí que se trata de algo que los tesalonicenses no conocían o no conocían bien, pues el apóstol dice que sobre ese punto no quiere que estén en la ignorancia.
Y así le había hablado, pero de otras cosas, a los hermanos de Roma, cuando escribió en Romanos 11:25, diciéndole también que no quería que fueran ignorantes de algunos temas. Miren lo que dice Romanos 11:25, hermano, para que no sean sabios en su propio parecer, no quiero que ignoren este misterio que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces Pablo siempre andaba, mire, despejando incógnitas. Habían muchas preguntas y todavía en el día de hoy nosotros tenemos muchas preguntas. Entonces Pablo escribía para poder, mire, aclarar todo lo que las congregaciones no tenían bien claro. Ahora bien, la doctrina de la resurrección de los muertos formaba parte importante del mensaje que Pablo predicaba. Y lo que dice a continuación el apóstol en el versículo 14 es una confirmación de ello. Su duda, la duda de los de Tesalónica, como hemos dicho, afectaba un detalle, no el hecho mismo de la resurrección. Al ser, empero, un detalle que causaba tristeza a ciertos hermanos, el apóstol quiere disiparla lo antes posible para que no se entristezcan. Les hace ver que los creyentes que parten de esta vida, más bien que morir, se quedan dormidos. El verbo griego es de donde procede dormitorio, que es el nombre dado por los primitivos cristianos a los sepulcros. Ha pasado al castellano con el nombre de cementerio y a otras lenguas en vocablos similares. Morir para los que mueren en Jesucristo es dormirse entre los hombres y despertar entre los ángeles. Para darse cuenta del optimismo con que Pablo contemplaba la muerte, basta leer algunos pasajes de la palabra de Dios donde Pablo no nos habla a nosotros de que la muerte sea algo que terminará con nosotros y que sea algo que nosotros debemos estar aterrados. No, miren lo que Pablo decía con relación a la muerte. Romanos 8:38, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poder. No hay ninguna cosa que nos pueda separar a nosotros del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni la muerte, mis amados hermanos. Miren lo que él dice en 1 Corintios capítulo 15. Versículo del 55 al 58. Yo le voy a leer nada más el versículo 57 y 58. Dice Pablo, pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, está firme y constante, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. En 2 Corintios 5, del 1 al 8, él habla también de esto, pero quiero leerle nada más el versículo 1. Dice, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, o sea, nuestro cuerpo, esta tienda temporal, se deshace, tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Pero mire lo que también dice en Filipenses capítulo 1, versículo 21 y 23. Yo quiero leerle nada más el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo tenía una seguridad de la continuación de la vida eterna después que nosotros morimos. O sea, no estaba asustado, aterrado por la muerte, tampoco nosotros lo debemos estar. Si nosotros vivimos una vida santa y tenemos una conciencia inocente y un estado de felicidad profundo, la muerte puede llegar cuando Dios quiera que llegue a nosotros. Lo próximo que Pablo le dice que en esta esperanza no deben entristecerse como los demás
que no tienen esperanza. Nosotros sí, en Cristo Jesús tenemos esperanza, porque Cristo Jesús es nuestra única esperanza. La esperanza del cristiano no se limita a esta vida, sino que traspasa los límites de la tumba hasta alcanzar la plena posesión de la vida eterna, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 18 y 19. En tal caso, dice el apóstol, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Si Cristo no hubiese resucitado y si nosotros no vamos a resucitar, porque la gente hace lo que le da la gana. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros nos negamos a nosotros mismos y nos entregamos a Cristo. Si no hubiera resurrección, entonces tendríamos que andar como los demás, pero Cristo resucitó de entre los muertos y también nos ha dicho que nos resucitará a nosotros, así que nuestra esperanza es el Señor Jesucristo. Dirigiéndose a los fieles de Éfeso, Pablo les hace a la memoria que cuando vivían en el paganismo, lejos de gozar de los privilegios del pueblo escogido por Dios, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Miren lo que dice Efesios 2:12. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Wow, cuando uno no tiene a Cristo en el corazón, uno no tiene esperanza, mis amados hermanos. Uno vive conforme a la corriente de este mundo, pero cuando Cristo está en nuestro corazón, nosotros somos una nueva creación, una vida nueva se manifiesta en nosotros. En efecto, el que no cree en Dios no puede creer en la vida de ultratumba, sino que todo se le acaba con la muerte. Para el que no cree en Dios, los seres queridos dan el último adiós al morir, mientras que los que duermen en el Señor no tienen por qué decir adiós, sino hasta luego, nos veremos después a través de nuestro Señor Jesucristo. Nótese también que el apóstol no prohíbe a los cristianos el entristecerse. Agustín Hipona lloró amargamente cuando se murió Mónica, su madre. Lo que dice el apóstol Pablo es que no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza. Si usted ha asistido a un sepelio de gente que no conoce al Señor Jesucristo, usted oye los gritos, la desesperación, que hay algunos que quieren abrir el ataúd para meterse en él. O sea, no, el apóstol Pablo dice que no, que sí podemos llorar cuando se muere un familiar de nosotros porque tenemos sentimiento, pero no debemos de ninguna manera entristecernos como los que no tienen esperanza. Debe haber una diferencia entre los que creemos en el Señor Jesucristo, que tenemos esperanza, y los que no creen en Jesús, que no tienen esperanza. Porque cuando se le va a los familiares, ellos están diciendo adiós para siempre. Nosotros no decimos adiós para siempre, nosotros decimos hasta luego, porque sabemos que si nuestro familiar se fue con Cristo y nosotros nos vamos con Cristo, nos volveremos a ver. Hay una diferencia. Así que nosotros no decimos adiós para siempre, nosotros decimos hasta luego, nos volveremos a ver en el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús lloró lágrimas silenciosas junto a la tumba de su amigo Lázaro, como aparece en Juan 11:35, a pesar de que estaba a punto de resucitarlo. Pero nosotros somos gente que tenemos sentimientos. No puede ser que se nos muera un familiar y nosotros no botemos ni una lágrima. No. Eso sería una insensibilidad espiritual. Nosotros tenemos sentimientos, pero no debemos ser como los que no tienen esperanza. El cristiano no tiene por qué ser estoico,
Pablo se refiere precisamente a la malvada generación de los últimos días como gente sin afecto natural. Nosotros no podemos estar metidos allí que no tenemos afecto natural. Sí tenemos que tener afecto natural, pero no podemos comportarnos, conducirnos como se conducen los que no conocen al Señor Jesucristo. El efecto más que natural que el creyente debe a sus seres más allegados, esposo, esposa, padre, madre, hijo, ha de apenar al que se queda en este mundo después de decir adiós al ser querido, aunque éste se marche con billete de vuelta, pero su tristeza no puede ser la misma que la que de aquellos quienes ven partir a su más íntimo allegado en un viaje del que no se vuelve jamás. 2. A continuación, el apóstol expresa claramente el motivo por el que los cristianos no debemos entristecernos acerca de los que han dormido como los demás que no tienen esperanza, en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él, o sea, Jesús, a los que se durmieron por medio de Jesús. Vemos aquí que la creencia en la resurrección de los muertos se basa en la fe del creyente en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Este es precisamente el núcleo del Evangelio. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 3. Además, hermano, les declaro el Evangelio que les prediqué y que recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si los retienen como yo se los he predicado. De otro modo, creyeron en vano, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, pero no se quedó muerto, resucitó de entre los muertos. Aunque el Señor Jesús mató a la muerte muriendo, Pablo no dice que Jesús durmió, sino que murió. No solo para dar a entender que el Señor gustó la muerte con todos los sinsabores que comporta una muerte de cruz, sino también porque por medio de esa muerte con la que fue vencida la muerte de los cristianos se ha convertido en un sueño. Ese es el sentido probable de la difícil frase, los que durmieron por medio de Jesús. Que el mismo Dios que resucitó de entre los muertos a Jesús, traerá con él, o sea, con el Señor Jesús, a los que se durmieron por medio de Jesús. Pablo usa la palabra traer, el verbo griego ago, que más bien significa guiar o conducir, como un pastor a sus ovejas, por lo que parece incluir mucho más que la resurrección de los creyentes y referirse también a la exaltación de ellos en el regreso del Señor. 3. Después de esta especie de prenotando, el apóstol da en detalle la respuesta a la cuestión que está tratando en esta sección. En el versículo 15, la parte A, Pablo dice, por palabra del Señor. ¿Qué es lo que Pablo quiere dar a entender cuando utiliza esta frase por palabra del Señor? Es poco probable que en este lugar Pablo se refiera a palabras de Jesús que no figuran en los evangelios, como es el caso de Hechos 20:35, donde la palabra dice, en todo les he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a los débiles y tener presente las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Usted no encuentra esto en los evangelios, pero Pablo dijo que fueron palabras del Señor. ¿Por qué? Porque esto se transmitía oralmente, no fue escrito
pero se transmitían estas palabras del Señor Jesucristo oralmente. Cuando Pablo está diciendo aquí por palabra del Señor, no se refiere a esto, a las palabras que comúnmente circulaban de manera oral. Él está hablando más bien a una especial revelación que recibió por medio del Señor. En esta revelación le fue comunicado a Pablo el orden en que se habían de realizar los acontecimientos que tienen que ver con la segunda venida del Señor, y que el apóstol describe del modo siguiente: que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esto se lo reveló el Señor a Pablo. Y aquí Pablo habla del arrebatamiento de la iglesia, algo que no aparece así tan abiertamente en otros pasajes, pero que algunos están diciendo que no hay arrebatamiento de iglesia. Pablo dijo: yo les entrego esto por palabra del Señor. Nosotros tenemos que recordar que Pablo cuenta una experiencia que tuvo en el capítulo 12 de 2 Corintios, donde él dice que fue ascendido hasta el tercer cielo, que él no sabe si fue en el cuerpo o en espíritu. Fue una experiencia tan extraordinaria, pero que tuvo en el tercer cielo y escuchó palabras inefables. El Señor Jesucristo le dio al apóstol Pablo el orden de los acontecimientos, y ese orden, él presenta el arrebatamiento de la iglesia. Hay quienes dicen que no va a haber arrebatamiento de la iglesia. Yo sí creo a la palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. La presencia triunfante o segunda venida de Cristo en gloria no es una esperanza post-mortem, no es algo para que la y el seguidor de los pasos de Jesús disfruten después de la muerte, sino que es un acontecimiento para vivir ahora. Es un gozo que experimentar en esta vida estando vivos. Saben, algunos están esperando vivir la vida eterna cuando se mueren, pero Salomón dijo que Dios ha puesto eternidad en el corazón de nosotros. O sea, ya en Cristo Jesús nosotros tenemos que estar disfrutando de la eternidad. La enseñanza que aquí comunica Pablo a sus aprensivos lectores, entre paréntesis, y lo hace con la autoridad de la que da el ser palabra del Señor, es que los cristianos que todavía vivan cuando el Señor venga no irán a recibir al Señor antes de que resuciten los que durmieron en el Señor, sino que tendrán que esperar a que los muertos en Cristo resuciten primero, como dice el versículo 16, la segunda parte. La opinión que sostiene que Pablo daba por seguro que él sería uno de los que estarían todavía vivos cuando el Señor venga no tiene ningún fundamento. Lo que Pablo quiere decir aquí es que los que para entonces vivan, los que hayan quedado sin morir, o sea, los verbos que Pablo utilizó están en participio de presente. O sea, esperarán a que resuciten los creyentes difuntos para ir juntos al encuentro del Señor. El comentarista bíblico leal acerca de esos participios de presente nos dice lo siguiente. Tenemos aquí la analaje personae de los gramáticos, figura en virtud de la cual el escritor se identifica con sus lectores de todos los tiempos, y por eso Pablo puso un participio de presente, no que estaba diciendo que él estaría vivo. ¿Por qué yo hago énfasis en esto? Porque Pablo dijo que la venida del Señor no se daría sin que antes se manifestara el hombre de pecado. Pablo estaba consciente de todos los acontecimientos que se iban a dar, y él sabía
que en el tiempo de él todavía no se había manifestado, como se lo mostró el Señor Jesucristo a él, a Juan, a Pedro, el hombre de pecado. Así que como Pablo iba a esperar ya que Cristo se manifestara si todavía no había pasado lo que él había dicho. Dijo que no vendría el Señor Jesucristo hasta que no hubiese apostasía como la hay en el día de hoy. Sin embargo, Pablo compartía el sentir de toda la iglesia primitiva de que el regreso del Señor era inminente. O sea, yo les estoy diciendo a ustedes que Cristo regresa pronto, muy pronto. Con esto no quiere decir que yo voy a estar vivo cuando Él regrese. Yo no sé, puede que sí, puede que no, pero de que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Está cerca. Eso era lo que Pablo decía, eso es lo que nosotros decimos, eso es lo que han dicho todos los que nos precedieron a nosotros, se murieron con esa esperanza. Si de aquí a unos 50 años el Señor Jesucristo no ha venido, de seguro que ya yo me voy a morir, no voy a estar en este mundo, no voy a hacer el retrato de Dorian Gray, pero yo tengo que decir que Cristo viene pronto. Y con eso no estoy diciendo que voy a estar vivo. Puede que sí, puede que no. Eso solo lo sabe el Señor Jesús. Así lo había querido el propio Señor a fin de que los creyentes de cada época se mantengan en activa y diligente expectación de su segunda venida. Por eso es que hay que seguir hablando de la segunda venida de Cristo. Eso forma parte del Evangelio. No podemos, porque Jesús se ha demorado, dejar de hablar de que Jesús viene pronto. Hay algunos que no les gusta esto, porque como predican que Jesús viene pronto y no ha venido, entonces ellos dicen, estamos quedando en feo. No estamos quedando en feo. Eso hay que predicarlo. Saber exactamente cuándo resucitarán los muertos en relación con los otros hechos en la segunda venida no es tan importante como el propósito por el cual Pablo escribió estas palabras. Desafiar a los creyentes a consolarse y animarse mutuamente cuando un ser amado muere. Este pasaje puede ser de gran consuelo cuando un creyente muere. El mismo amor que debiera unir a los creyentes en esta vida, como está en el capítulo 4, el versículo 9, unirá a los creyentes cuando Cristo regrese y reine por la eternidad. El apóstol continúa diciendo en el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Veamos pues que el Señor, es decir, Jesucristo, descenderá del cielo, donde se haya sentado a la diestra del Padre desde el día de su ascensión, que descenderá con voz de mando, gramática, que aquí viene a tener el sentido del grito con un jefe militar pone en movimiento a todo un ejército. El jefe militar que pone en movimiento a todo un ejército es el general. El Señor Jesucristo es el general del ejército celestial y del ejército terrenal. Es el Rey de reyes y Señor de señores, el comandante en general. Así que Él descenderá con voz de mando, como un jefe militar. Pondrá en movimiento a todos los que viven con Él para encontrarse con Él en el aire, después de haber resucitado a los que durmieron en Él, que también estarán en el aire, que descenderá con voz de arcángel. Un arcángel es un ángel de mayor categoría o más santo asignado a una tarea especial. Aunque el griego no lleva artículo, es muy probable que el apóstol se refiera al arcángel Miguel, que es el único a quien la Escritura en el Nuevo Testamento, en Judas 9, da ese título. Pero ni aún el arcángel Miguel, dice Judas, cuando contendía disputando con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Que descenderá, y dicho sea de paso, en el Antiguo Testamento también, Daniel dice que Miguel es el arcángel, que es el encargado de guardar
la nación de Israel, que descenderá con trompeta de Dios, lo cual es una referencia inequívoca a 1 Corintios 15:52. Lo que es trompeta de Dios es una figura frecuente en las Escrituras para indicar algo extraordinario, y el arrebatamiento de la iglesia es algo extraordinario. Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Al decir en Cristo, el apóstol especifica que tal resurrección es propia de los que han sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Si no pertenecen al cuerpo de Cristo, no van a resucitar los que murieron, ni van a ser transformados los que viven. Tienen que formar parte del cuerpo de Cristo. El Espíritu del Señor lo tiene que haber bautizado en el cuerpo de Cristo. Así dice 1 Corintios capítulo 12, el versículo 13. No podemos pasar por alto que el Antiguo Testamento coloca la resurrección de Israel después de la gran tribulación. Esta es otra cosa. Daniel 12, del 1 al 3. Aquí está hablando de el pueblo de Israel. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, hablando de la gran tribulación, como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera guerra mundial. Será un tiempo de tanta angustia como lo será la gran tribulación. Pero en aquel tiempo tu pueblo será liberado, todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro. Versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y eterno horror. Los entendidos, dice Daniel, resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas por toda la eternidad. Algunos aquí se confunden y dicen que nosotros vamos a pasar por la gran tribulación. Pero Daniel no está hablando de la iglesia. Daniel está hablando específicamente del pueblo de Israel. Porque en el arrebatamiento de la iglesia se van todos los que han sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. No se van los israelitas por ser nación israelita. Los israelitas van a pasar por la gran tribulación. Muchos de ellos morirán en la gran tribulación. Si el tiempo de Hitler fue una barbaridad, en la gran tribulación la barbaridad va a ser más seria. No ha habido todavía algo como lo que va a haber en la gran tribulación. Israel pasará y luego el Señor se manifestará a ellos. Continúa diciendo el apóstol, versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ya hemos comentado las dos primeras frases de este versículo. Resta por hacer notar que aquí tenemos expresamente profetizado el arrebatamiento de los creyentes, tanto de los que hayan muerto y resuciten entonces, como de los que vivan y sean transformados, como dice 1 Corintios 15, 51 y 52. Dice que el encuentro se realizará en el aire, no en la tierra, con lo cual se distingue claramente de su regreso a la tierra según se haya anunciado en Zacarías 14, 4 y sus siguientes, y en Mateo 24, versículos 29 y 30, y en Apocalipsis 19, del 11 al 16. Amados hermanos y hermanas, notamos también que las afirmaciones de Pablo son de carácter general, es decir, todos los creyentes en Cristo, muertos o vivos, tendrán parte en dicho arrebatamiento.
Bastaría el hecho de la unidad de la iglesia, la esposa de Cristo, para probar tal acerto. El cuerpo de Cristo no puede entrar mutilado en el cielo. Más aún, la teoría del arrebatamiento parcial pone en peligro la doctrina sobre la justificación por la fe sola. 4. Y último, el apóstol termina este capítulo con la siguiente exhortación en el versículo 18. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Con este verso volvemos al principio de la perícopa. Allí se habla de no entristecerse, aquí de consolarse. El fundamento de este consuelo mutuo es totalmente sobrenatural y propio de la fe y de la esperanza cristiana. Como ha dicho Pablo en el versículo 13, los creyentes en Cristo no tenemos motivo para entristecernos como los demás que no tienen esperanza. Al otro lado de la tumba nos espera el Señor Jesucristo. Aleluya. Haciendo una recapitulación, porque Jesucristo resucitó, todos los creyentes también resucitaremos. Todos los cristianos, incluyendo aquellos que estén vivos cuando Cristo regrese, vivirán con Él para siempre. Por lo tanto, no debemos desesperar cuando un ser querido muere o cuando los acontecimientos mundiales siguen un rumbo trágico. Dios convertirá nuestras tragedias en triunfo, nuestra pobreza en riqueza, nuestro dolor en gloria y nuestra derrota en victoria. Todos los creyentes a través de la historia se volverán a unir en la misma presencia de Dios, salvos y seguros. Como Pablo consoló a los tesalonicenses con la promesa de la resurrección, nosotros también debiéramos consolarnos y tranquilizarnos unos a otros con esta gran esperanza. Aliéntese, puede traducirse también, consuélense. El anuncio de la presencia triunfante o segunda venida de Cristo en gloria es para la iglesia tesalonicense motivo de aliento en medio de la persecución que estaban viviendo y en la cual algunos de ellos se habían convertido en mártires. Solo la esperanza de encontrarse con Cristo y con los que duermen en Él sirve de consuelo para quienes viven en medio de tribulaciones. Por eso el apóstol Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, muchísimas gracias. Para nosotros recibimos el consuelo que el apóstol Pablo le dio a los hermanos de Tesalónica para nosotros. Y, Señor, nos animamos con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, con el arrebatamiento de la iglesia. Recibiremos a nuestro Señor Jesucristo en el aire si tú nos conduces, nos guías, nos diriges para que nosotros podamos entrar en la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Dependemos de ti, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad, porque por nosotros mismos no podemos permanecer firmes, pero poderoso eres tú para guardar nuestro depósito sin caída. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos has entregado en el día de hoy. Que tu Espíritu Santo se encargue de regar esta palabra en nuestro corazón para que podamos permanecer firmes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recibe pues nuestra alabanza y nuestra adoración en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, mis amados hermanos, por haber estado conmigo. Que el Señor me les bendiga, me les prospere, me los proteja de manera sobrenatural para que nosotros podamos volver a vernos el próximo jueves a las 8 de la noche. Saludos y bendiciones para ustedes.
en el nombre precioso de Jesús.